Les decía que el domingo, la lectura de la carta, si recuerdan, el pastor Jorge nos recomendaba algunos pasajes puntuales acerca de, bueno, la tarea, el oficio del pastor, del diácono, y que era necesario poder estudiarlo, no solamente para hacer un repaso o refrescar nuestra memoria acerca del tema, sino que básicamente la idea es poder saber qué enseña la Biblia sobre estos oficios, ¿no? La idea es que la iglesia sepa, porque la idea es que la iglesia pueda identificar, la iglesia pueda estar atenta a ver si los candidatos a estos oficios están cumpliendo con las exigencias que la palabra de Dios establece, con las características que Dios demanda. Y eso es lo importante, no son preferencias humanas, no son gustos personales, sino lo que Dios ha dejado a través del tiempo para que su iglesia pueda identificar y llamar a distintos hombres a distintos oficios dentro del cuerpo. Para esto vamos a considerar un pasaje que es el capítulo 20 de Hechos. Quiero que podamos ir todos juntos ahí al libro de Hechos y vamos a estar leyendo a partir del versículo 16. Y como es una porción bastante extensa, me gustaría que podamos participar todos en la lectura y estar leyendo un versículo cada uno hasta llegar al final del capítulo. ¿Es necesario leer todo el pasaje? Sí, lo necesitamos porque, bueno, es uno de los pasajes más preciosos que hay en la palabra de Dios, sobre todo por el contexto. Pablo está despidiéndose de los hermanos, que como bien vamos a leer en un momento más, era la última vez que él los veía y se los anuncia. Él sabe que tiene que ir hasta Jerusalén y sabe que las cosas no están bien y que, dice, el Espíritu le ha dado testimonio a él de que, bueno, les esperan serias complicaciones y bueno, él se está despidiendo de los hermanos. Y en esa despedida, en esa última vez que se ven mutuamente el rostro, él, como siempre acostumbra, no desperdicia la oportunidad y aprovecha el momento para dar una serie de consejos. Y entre esos consejos lo que encontramos es la manera en que Pablo les recuerda a ellos. El versículo 16 dice... 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de las iglesias. Bueno, la convocación de Pablo es a los ancianos, a los obispos, a los pastores. Y el llamado que él les hace no solamente es vengan a verme, yo el gran apóstol, sino que él los cita con la intención de hacerle varias recomendaciones en cuanto a su oficio. Y por eso vamos a considerar en la lectura. Me gustaría que oremos, hermanos, y luego leemos el pasaje a partir del versículo 17. ¿Sí? Oremos una vez más. Señor Padre, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque hoy podemos estar reunidos ante tu palabra y hay tanta necesidad en nosotros de escucharte, de que tu Espíritu nos enseñe. Padre, te rogamos una vez más que como tantas veces te hagas presente en medio nuestro y nos enseñes, nos ilumines, nos hables por medio de tu Espíritu y de tu palabra. Señor, bendice tu iglesia, edifica tu pueblo, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, antes de leer el pasaje me gustaría saber qué es lo que ustedes creen o recuerdan que implica el oficio de anciano. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un anciano, un obispo y un pastor? ¿Alguien sabe? Muy bien. No hay ninguna. Son distintas maneras en que el Nuevo Testamento llama a un mismo oficio. Son oficios, son distintas maneras de llamar a un mismo oficio. Ahora, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función que Dios le pide a un pastor? ¿Cuál es la tarea que este hombre tiene que cumplir en la iglesia? ¿Quién ¿Cómo?
Cuidar la iglesia es una de las funciones que vamos a ver en este pasaje y es una de las recomendaciones que Pablo le hace a los hermanos. Dice, vengan, ustedes tienen que cuidar la iglesia, no se olviden de eso. Y vamos a ver también en la lectura por qué él les dice que tienen que cuidar la iglesia. Nosotros no nos damos cuenta, pero la iglesia está en un serio peligro todo el tiempo. No esta, ni por esta situación particular o social, sino que todo el tiempo la iglesia de Dios necesita ser cuidada. Ser cuidada de sí misma, ser cuidada de afuera, ser cuidada de falsos maestros, ser cuidada de falsas doctrinas. Bueno, esa es una de las funciones del pastor, del obispo. La palabra obispo nos lleva a considerar, y el significado es un supervisor. Alguien que está supervisando, no en el contexto negativo que nosotros entendemos esa palabra, el supervisor como quien está para, dejarnos en evidencia, señalar lo que está mal. No, en este caso es como una atalaya, alguien que está vigilando en el buen sentido a la iglesia. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa hace el pastor, el obispo, el anciano? ¿Cómo? ¿Hablar? Perdón. Instruir. Perdón, Marcio, estoy medio, con el resfrío estoy medio sordo. Instruir, claro, esa es la función. Instruir. Enseñar a la iglesia. ¿Y qué va a enseñar? Lo que él piensa, su propia filosofía, su propia idea, va a hablar sobre política, va a hablar sobre cosas de la historia. No. Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 4:2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. La tarea del pastor, del hombre que la iglesia llama a ese oficio, es exclusivamente a enseñar la palabra de Dios. Por eso, uno de los requisitos del pastor, ¿cuál es? Que sepa enseñar. De nada sirve llamar a un hombre a la tarea si no puede predicar, si no puede enseñar la palabra de Dios con claridad, como ya lo veíamos, pero también dice Pablo que tenía que guardar la sana doctrina, que tenía que conservarla así como le había sido encomendada. Uno de los requisitos del apóstol, claro que no creemos que haya apóstol, ya ha cesado esa función, pero sí es importante mencionar que uno de los requisitos para el apostolado era, ellos tenían que haber visto al Señor resucitado, haber sido encomendados a la tarea de apóstol o llamados por el Señor para esa tarea y haber recibido instrucción del Señor. Entonces Pablo dice, bueno, así como nosotros, 1 Corintios 11:23 dice, lo que yo recibí del Señor les enseño. Y esa dinámica, esa función, se traslada también a la función del pastor. Él tiene que enseñar la palabra de Dios que le fue dada, ya no por revelación, por sueño, por visión, sino por medio de las Escrituras. Esa es la tarea. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más hace un pastor? Apacienta. Interesante, porque esa es una frase que es tomada de la figura de aquella época, de un pastor de ovejas, literalmente. Y no era simplemente, abrir el corral o el redil y sacarlas y que se fueran y que hagan, su vida y después, pasado un par de horas, ir a buscarlas. No, él tenía que abrirlas, él las sacaba. Por eso dice el Señor, las ovejas me conocen a su pastor, oyen su voz y ¿qué hacen? Le siguen. Las ovejas, él abría el redil, abría el portón, abría el corral y él las llamaba. No sé si vieron, hay un video donde están las ovejas dispersas a una distancia bastante larga y el pastor se para y silba. Y las ovejas vienen todas corriendo hacia él y se van todos juntos. Bueno, sí. También hace algo que llaman otras personas, no les hace caso. Claro. Y cuando le silba al pastor, escuchan la voz y lo conocen. Es impresionante porque es lo que el Señor dice que Él hace con sus ovejas y es de alguna manera lo que el pastor tiene que lograr hacer, apacentar, llevar a las ovejas, sacarlas del lugar donde estén, llevarlas a Cristo, llevarlas a la cruz, llevarla a un mayor conocimiento de Dios, llevarla a una vida de servicio, llevarla a una vida de comunión. Bueno, esa es la tarea del pastor. ¿Qué más, hermanos? Algo más. Con estos requisitos
Parece simple la cosa. ¿Qué más? Amar a las almas. Importantísimo. Amar a las ovejas. Y Pablo va a hablar acá el por qué hay que amar a las ovejas. No porque son propias, no porque les costó algo al pastor que va a pastorear, sino porque dice que fueron compradas con la sangre de Cristo. Y si yo amo a Cristo, quien llama a las personas al servicio a Él, quien llama a esos hombres para el ministerio, si yo amo a Cristo, voy a amar a su esposa, inevitablemente, indefectiblemente. Pero es algo que posiblemente no todo el tiempo esté fácil, no todos son fáciles de amar, no todo el momento estamos con esa disposición, pero es una necesidad en esta tarea de amar. Bueno, hermanos, pudiéramos pasar toda la noche hablando de los requisitos o las tareas que Dios le ha encomendado al hombre para este ministerio. Y nosotros debemos estar interiorizados, necesitamos estar empapados de este tema. ¿Por qué? Porque si yo no sé cuáles son los requisitos, entonces no sé cuál es la tarea que le estoy dando a ese hombre que en algún momento más, en algunos meses más, vamos a llamar al ministerio. Entonces, un poco la intención de estas enseñanzas es poder ver juntos en la palabra de Dios qué es lo que Dios espera de los pastores en la iglesia. Entonces vamos a leer ahora sí versículo. Podemos empezar a partir del 16, hermanos, y vamos a leer hasta el 35, ¿sí? Yo empiezo con el 16 y el que quiera seguir, sigue, y vamos leyendo todos hasta terminar, ¿sí? ¿Se entendió? Muy bien, versículo 16 del capítulo 20 de Hechos dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, le dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil rehuida de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Explicando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. ahora he aquí llegado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, para que mí mismo por tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora de aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mí, en mi partida, entrarán en medio de vosotros dos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, recordándoos que por 3 años, noche y día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, cual es poderoso para su
y danos herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Todo os he enseñado que trabajando así se he ayudado a los necesitados, recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, echándose al cuello de Pablo y le besaban. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro y le acompañaron a hablar. Amén. Muchas gracias, hermano, por la lectura. Bueno, como ya podrán notar, Pablo está hablando todo el tiempo en primera persona, ¿no? Está hablando, esto fue lo que hice, así me manejé, este fue mi comportamiento, no codicié nada de nadie, esta fue mi función. Bueno, es una manera que él está usando para hablar con quién. Versículo 17 dice: envió pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. La intención de Pablo en esta escena es poder recordarles a ellos cuáles son sus funciones. Y de esta manera, viendo lo que Pablo va a describir en cuanto a las funciones de los ancianos, es lo que nosotros necesitamos prestar atención para recordar y para saber bíblicamente cuáles son las tareas que Dios le ha encomendado a estos hombres. Bueno, podemos separar el pasaje en cuatro partes que simplemente las vamos a mencionar, no la vamos a considerar, pero luego nos vamos a detener en el versículo 28 y ahí sí vamos a meditar un poco de tiempo. Bueno, la primera sería a partir del versículo 19 en adelante, donde podemos ver cómo Pablo expresa su servicio a Dios, ¿no? Dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que han venido por las acechanzas de los judíos. Bueno, simplemente algo para destacar, hermanos. Dice, sirviendo al Señor con humildad. Bueno, recuerdo una de las primeras charlas que tuvimos con el pastor Dardo, con Ale. Una de las cosas que me quedó grabada de esa charla es que él dijo: una iglesia puede sobrevivir a una mala predicación, a una predicación defectuosa, eso se puede corregir. Una iglesia puede sobrevivir a una mala gestión o a una mala administración de la economía de la iglesia, de sus ofrendas, eso se puede recuperar. La iglesia puede sobrevivir a no tener un edificio o tener un problema edilicio, pero dice, la iglesia no sobrevive al orgullo de sus líderes. Eso es lo que mata a una iglesia. Bueno, curiosamente Pablo dice, yo los he servido a la iglesia, he llevado adelante mi función, mi servicio al Señor con humildad. Hermanos, lo que tenemos que cuidar es que ninguno de los hombres que vamos a llamar como iglesia para ocupar un cargo público sea un hombre orgulloso. Sea un hombre que esté buscando un lugar para exaltarse a sí mismo, sea un lugar que esté viendo como un potencial escalón para exhibirse a sí mismo. Claro, nosotros decimos, no, eso no va a pasar, pero sí, pasa más de lo que nosotros pensamos. Pero Pablo, el primer ejemplo que está diciendo, dice, yo he servido con humildad, de manera que el hombre que va a cumplir una función pública como obispo, como diácono, cualquiera sea su función, tiene que ser un hombre humilde. Un hombre humilde que la única intención que tiene para esa función lo ve como una oportunidad para servir al Señor. Servir al Señor es lo que debe motivar a todos los hombres a involucrarse en la iglesia, en el ministerio, en cualquiera de las obras. Bueno, lo que sigue diciendo Pablo, versículo 20, dice, como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente
por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, no solamente he servido al Señor, esa ha sido mi motivación, el Señor, dedicar mi vida a Él con humildad, sino que también he sido un apasionado por predicar el Evangelio. Todo hombre que cumple un ministerio público de enseñanza en la palabra de Dios debe ser alguien que ame, como decía nuestro hermano Nelson, las almas propias, las que ya son de la iglesia, las que ya son del Señor y aquellas que no lo son, para alcanzarlas con el precioso evangelio de Cristo. Esa debe ser la función del pastor. No solamente el pastor o el predicador debe ser alguien que enseña una lección o un mensaje, debe predicar el evangelio. Eso es lo que Pablo dice, no he rehuido de enseñaros, el evangelio. Bueno, la segunda división está en versículo 22 al 27, donde Pablo va a hablar acerca de su sufrimiento. Y esto nos lleva a considerar que el servicio al Señor, y Pablo es un ejemplo de eso, no es una tarea fácil, no es una tarea por varias razones, por los enemigos, por la iglesia y por el Señor. Hermanos, nosotros debemos considerar que al final de todo, dice el libro de Hebreos, cuando aparezca el príncipe de los pastores, él va a premiar, pero también los pastores tendrán que dar cuenta al Señor de sus funciones, de sus tareas. Y si eso no hace temblar a algún hombre, bueno, hay algo que está mal. Pero dice Pablo, bueno, yo he sufrido de todos lados, dice versículo 22, ahora he aquí, ligado yo en mi espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, solamente que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. La pregunta es, ¿cómo este hombre, sabiendo todas las consecuencias, seguía tan activo en su tarea y tan dispuesto a ir a cumplir con el ministerio, con la tarea que le ha sido encomendada? Bueno, ya lo veíamos versículos anteriores donde él dice, sirviendo al Señor. La razón, la motivación de Pablo, lo que le impulsaba a seguir adelante a pesar de todos los sufrimientos, de todas las prisiones, era el Señor. Él sabía que todas esas prisiones, todo el sufrimiento, todo el castigo que él podía recibir eran insuficientes comparados con el sufrimiento de Cristo. Poniendo los ojos en Cristo, este hombre seguía adelante porque dice, mi sufrimiento comparado con su sufrimiento no es nada. Y hermano, la persona que es llamada al ministerio tiene que tener presente que va a sufrir. Va a sufrir. Bueno, sigue Pablo hablando, dice, ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto, os exhorto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todo, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. El hombre que la iglesia llame para esta tarea no puede ser un hombre que está por codicia, por ganancia deshonesta, que no está en este lugar por un bien material. Está por el Señor. Eso debe estar claro, eso debe ser transparente, eso debemos tener total seguridad de que ese hombre no está anhelando el lugar por un bien material. Dice Pablo, yo no he codiciado nada de nadie. Lo he hecho, la motivación siempre ha sido Cristo. Bueno, cuando llegamos ahí al versículo 28, dice Pablo, es como que él viene hablando y diciendo, no, bueno, esto, aquello, y ahora dice, bueno, mirad, presten atención. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El valor de las ovejas, el valor de la iglesia, lo importante de la iglesia no es su cantidad, no es su economía, no es los talentos o los dones que haya en la iglesia. El valor real
de la iglesia es que le costó la sangre a nuestro Señor. Dice, miren por esas ovejas, recuerden lo valioso de esas ovejas que Él ganó, que Él compró, que Él salvó con su propia sangre. Dice Pablo, por tanto, mirad, ¿por quién? Por vosotros. Es una advertencia, es un llamado de atención, es decir, Pablo, tengan cuidado de ustedes mismos. Interesante, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos generalmente en este oficio, siempre miramos hacia otro lado, miramos en cuanto a las funciones que tiene que cumplir el pastor, miramos acerca de la tarea que tiene que llevar adelante, pero no prestamos atención muchas veces o no consideramos que el mayor cuidado o el primer cuidado que un obispo debe tener es de sí mismo, de su propio corazón, de sus motivaciones, de sus anhelos, de lo que está buscando. ¿Cuál es su intención en ese ministerio? Entonces, dice Pablo, ten cuidado de ti mismo. El hombre que Dios llama debe ser un hijo de Dios. Y una vez más, hermanos, pareciera algo, bueno, que damos por sentado que si una persona es pastor es un hijo de Dios. Debería serlo, pero hay un montón de casos de hombres que han estado en el ministerio que después de un tiempo han comprobado de que no eran hijos de Dios. Es la tarea de la iglesia saber que primero esa persona que está llegando a la membresía es un hijo de Dios y ese hombre que va a cumplir una función ministerial en la iglesia es un convertido, es un hijo de Dios. Ten cuidado de ti mismo, de que no estés engañado. Ten cuidado de ti mismo, que esa persona que estás poniendo en el ministerio sea un hijo de Dios. Debemos tener cuidado de que esa persona sea un hombre que tiene verdadera comunión con el Señor. Debe ser un vaso para honra, debe ser un hombre santo, un hombre apto para que Cristo, nuestro Maestro, lo use. La santidad personal es sumamente necesaria para esta tarea. Por eso Pablo le dice, tengan cuidado de ustedes mismos. Tengan cuidado de su vida, tengan cuidado de su corazón, tengan cuidado de su alma. Alguien le preguntó a un pastor, ¿cuánto tiempo tarda alguien en preparar un mensaje? Y él dijo como para ayudar, bueno, horas, 10 horas, 20 horas, días, semanas. El pastor lo miró y le dijo, toda una vida. ¿Cómo toda una vida? Claro, dijo el pastor, porque para predicar no solamente necesitas armar un bosquejo con un mensaje, con un tema, con un texto, sino que necesitas una vida que respalde todo lo que vas a decir. Entonces, toda persona que va a predicar, que va a enseñar la palabra de Dios, no solamente tiene que tener una capacidad intelectual, no solamente tiene que tener la capacidad espiritual de proclamar las verdades de Dios, sino que tiene que tener una vida santa, una vida comprometida, una vida que pueda evidenciar las verdades que está comunicando al pueblo de Dios. La tarea más importante que el pastor tiene no solamente es preparar una lección o una enseñanza o un mensaje, sino que la tarea primordial del pastor es preparar su propia vida, su propio corazón para ser un canal por el cual Dios bendice de manera eficaz a su pueblo. Por eso tenemos ahí el pasaje de Hechos 6. ¿Se acuerdan la elección de los diáconos? En alguno de los miércoles veremos ese pasaje. Pero dice que los apóstoles le dijeron a los hermanos que buscaran 6 hombres para el oficio. ¿Por qué? Dice, no es correcto que nosotros descuidemos el estudio de la palabra y la oración para ocupar las mesas. Ellos debían permanecer en esa búsqueda de comunión, de entender las verdades de Dios para poder comunicarla al pueblo. El pastor debe tener ese compromiso con Dios, con la palabra y con su iglesia, de que Él se va a abocar el tiempo necesario para poder ser un canal de bendición a su pueblo. Hay una frase del escritor Robert Murray McCheyne que es interesante, me gustaría leérsela, hermanos. Dice,
he profundizado en mi convicción que si vamos a ser un instrumento para la obra de Dios, nosotros debemos ser purificados de toda inmundicia de carne y de espíritu. Oh, clama por santidad personal. Clama por una cercanía constante a Dios, por la sangre del Cordero. Sé lleno de su espíritu, de lo contrario, todo éxito en el ministerio será únicamente para tu confusión eterna. Ten cuidado, querido amigo, no pienses que ningún pecado es trivial. Recuerda que tendrás consecuencias eternas. Sé tan santo como Dios es santo. Sé tan puro como Cristo es puro. Sé perfecto como tu Padre que está en los cielos es perfecto. O cuánto más útiles seríamos si tan solo estuviéramos libres de toda soberbia, de toda arrogancia, de toda vanidad personal y de todo otro pecado secreto a nuestro propio corazón. Ten cuidado de ti mismo. Nosotros debemos cuidar a los hombres que la iglesia llame para esta tarea, y los hombres que asuman esa responsabilidad deben estar velando sobre su propia alma, sobre su propia santidad, sobre su propia comunión con Dios. Versículo 28, en segundo lugar, Pablo le dice que ellos tenían que no solamente cuidarse a sí mismos, sino que ahora tienen que cuidar y apacentar a la iglesia de Dios. Versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros, pero también mirad por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Hay algo muy interesante en esa frase, hermanos. La iglesia llama a un hombre. Bueno, ya nosotros hemos pasado por el proceso. Hemos hecho una votación secreta, hemos puesto nuestras razones por qué estos hombres los consideramos como que pueden llevar adelante esta tarea. Luego lo vamos a hacer públicamente con nuestra mano en alto. Y luego lo haremos por medio de la ordenación frente a la iglesia. Pero dice Pablo, versículo 28, que el Espíritu lo ha puesto. El Espíritu ha llamado desde la eternidad pasada. Dios, en su voluntad eterna, en su designio eterno, había llamado a estos hombres para esa tarea. Dice, el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. ¿Para qué? Bueno, Dios los puso. Dios los da, como dice en Efesios 4, como un regalo a su iglesia. Pero el propósito, la finalidad de estos hombres dado, regalado a la iglesia, es para que ellos puedan apacentar y guiar a la iglesia de Cristo. Hermanos, todo pastor tiene la tarea, la función de apacentar y guiar a las ovejas de Cristo. Es interesante porque la figura del pastor, llevando adelante su oficio, como ya veíamos hace un momento. Bueno, como dice el Salmo 23, él tiene que sacarla, él tiene que llevarlas a lugares de delicados pastos, tiene que llevarla a tomar agua donde esa agua pueda ser potable y no les haga mal. Él tiene que llevarlas por un camino seguro donde las ovejas no se caigan. Él tiene que protegerlas de los ataques de animales. Y él tiene que ser su todo, él tiene que estar ahí administrando la comida, el agua, la protección, tiene que sacarlas a pastar y tiene que traerlas al redil a un lugar seguro. Eso es apacentar, esa es la tarea del pastor a su iglesia. La palabra apacentar también significa alimentar, cuidar el rebaño, guardar las ovejas, gobernar, proporcionar la comida adecuada, nutrir, cuidar el cuerpo, servir, suministrar los requisitos para la necesidad de esa vida. Ahora, si nosotros trasladamos todas estas definiciones a la tarea del pastor, bueno, es muy interesante lo que tiene que hacer. Es muy importante la tarea, porque tiene que alimentar con la palabra de Dios. Por eso decíamos anteriormente que tiene que cuidar su propia vida para poder ser un canal de bendición a la iglesia, porque la tarea del obispo es alimentar a la grey de Dios. Alimentar con la palabra de Dios. Tiene que cuidarla. Tiene que proteger a las ovejas. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Con sus propias fuerzas limitadas? ¿Con su propia humanidad? No. Con la palabra de Dios, con el poder de Dios.
Dice 1 de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O cualquiera que asuma esa tarea tiene que entender de que esta es una tarea que hace por el Señor, es la motivación. No es porque, bueno, este hermano me cae bien, entonces voy a dar un buen servicio a la iglesia. No, es el Señor. Se trata de servir a su pueblo, se trata de cuidar, de proteger, de apacentar la grey de Dios, porque pertenece al Señor. Apacentar y guiar nos habla de que el pastor conoce a su rebaño. No solamente conoce sus nombres o conoce dónde vive o conoce algunos gustos particulares de la persona, no, él conoce las debilidades, conoce el alma de esa persona, conoce la lucha que esa persona tiene con ese pecado, conoce sus debilidades y su fortaleza, conoce cuál es su problema, conoce su necesidad de Cristo, conoce su necesidad de madurez. Él no solamente las conoce, sino que todo el tiempo está interesado en inspeccionar, de ver cómo va su vida, cómo están sus pies, cómo están sus heridas, cómo está su alimento, cómo está su vida entera. De eso se trata cuando hablamos de apacentar. No es simplemente reunir al pueblo, sentarlos y enseñar, no. Se trata de que el pastor está íntimamente relacionado con la oveja. Si no hay esa comunión íntima, entonces no hay confianza. No hay relación. Es una relación lejana, de compromiso, pero cuando el pastor se encarga de apacentar al pueblo, cuando el pastor está comprometido y interesado de tomar a las ovejas de Cristo y llevarla a una mejor agua en la palabra y llevarla a un mejor alimento a la palabra, entonces ahí esa relación comienza a profundizarse. Es esa la tarea, es eso lo que tenemos que esperar de estos hombres cuando sean reconocidos por la iglesia, apacentar y guiar. Bueno, la palabra guiar es muy interesante. Una de las cualidades de la oveja es que es torpe, rápidamente se desorienta. Por eso constantemente vemos referencia a que la oveja se perdió. O que la oveja, quedó extraviada por algún lugar. Porque ese es el problema de la oveja. Y el hombre no es muy distinto a la oveja. El hombre rápidamente, el cristiano rápidamente tiende a querer apartarse de Dios, y es la tarea del pastor apacentar esa oveja y guiarla una vez más a los pies de Cristo. Pedro decía, apacentad la grey de Dios. Nosotros nos debe cargar nuestro corazón, debe movernos ver a alguien que pertenece a la grey de Dios, que no está caminando, que no está viviendo como el Señor espera. Entonces la función del pastor, hermanos, no solamente es cuidar su propia vida, es apacentar y guiar al pueblo de Dios a Cristo, a la palabra de Dios, al Evangelio, a una confianza más profunda en Dios. Versículo 31 dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Bueno, en esta tercera reseña, Pablo nos va a hablar de la necesidad de cuidar y amonestar a la iglesia de Cristo. El pastor tiene la tarea de cuidar y amonestar a la iglesia de Cristo. Bueno, cuidar y amonestar es la parte de la responsabilidad espiritual que el pastor tiene. No es una tarea fácil, no es una tarea agradable, pero debe hacerse, como Cristo la hizo. Podemos ver a Cristo varias veces advirtiendo, amonestando y cuidando a los suyos. Le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Tú me negarás 3 veces. El Señor estaba advirtiendo, lo hacía con amor, lo hacía con compasión, no lo hacía para destacar su carnalidad, su pecado, su rebeldía, no, lo hacían para que estén preparados. Pero sobre todo transmitía esa confianza, esa seguridad.
Es la tarea del hombre de Dios en una iglesia, cuidar y amonestar al pueblo de Dios. Es la tarea necesaria debido al riesgo que corre cada oveja del rebaño. Hermanos, todos estamos en riesgo. Y Pablo lo va a decir en el versículo 29. Dice, bueno, mirad por vosotros, versículo 28, por todo el rebaño. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo, tenemos que estar tan alerta? ¿Por qué tenemos que estar velando por la iglesia? ¿Por qué? Porque el versículo 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Bueno, esa es la función, cuidar. El pastor llevaba su bastón, llevaba su caña, llevaba su honda, y eran todos elementos de defensa para batallar, para defender a las ovejas del enemigo. El elemento de defensa que el pastor tiene para con su iglesia, para defender a la iglesia de Cristo, es la palabra de Dios. Defenderla con una sana instrucción, instruirla, cuidarla, protegerla con la palabra de Dios, con una enseñanza variada, suculenta de la palabra de Dios. Esa es su función. Pero parte de ese cuidar es estar velando por cada una de las ovejas, conociendo las ovejas, sabiendo su necesidad, conociendo su problemática, conociendo su lucha con el pecado. Es la función de cuidar y amonestar al pueblo de Dios. La vigilancia es algo importante, porque es la tarea que tiene que hacer el pastor, porque se preocupa por el rebaño, tiene que cuidar al rebaño de falsos maestros y de la cizaña para que no sea sembrada en medio del pueblo. Dice Pablo, después de mi partida entrarán lobos rapaces. El pastor tiene que cuidar a las ovejas de que no se vayan. Tiene que advertirles del peligro que puede llegar de afuera. Pero dice Pablo, también tienen que cuidarla de ovejas o de lobos que se disfrazan de ovejas y que van a estar en medio nuestro. El pastor tiene que estar alerta, vigilando que eso no esté pasando en medio de la iglesia. Versículo 30 dice, en medio de ustedes se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Para qué? Para arrastrar tras sí discípulos. Pablo dijo, yo he servido humildemente al Señor. No se trataba de las ovejas, no se trataba de alcanzar seguidores, no se trataba de tener discípulos propios o personales, no. Se trataba de cumplir con el mandamiento que me fue dado por el Señor, servir a su pueblo. Pero se levantarán hombres en medio nuestro, dice Pablo, que la única motivación que tienen es tener seguidores propios, que lo adulen a Él, que lo honren a Él, que lo sirvan a Él y no a Cristo. Y Pablo dice, cuidado, es la tarea del pastor, vigilar que esto no esté pasando en medio nuestro. Por eso tiene que cuidar, por eso tiene que amonestar al pueblo de Dios. Amonestar es dar un consejo que involucra una advertencia. Amonestar es un consejo que tiene una advertencia. Esa es la tarea del pastor en cada enseñanza, en cada exposición, en cada charla, en cada consejo. Es amonestar por medio de un consejo. Es estar consciente y alerta de algo. Dice el pastor Miguel Núñez acerca de este servicio a Cristo. El ministerio pastoral es morir a ti mismo para que otros tengan vida. Es morir a tus deseos, es morir a tus aspiraciones, es morir a tus sueños, es morir a tus derechos. Es aquella cosa que deseas realizar de este lado de la eternidad para pastorear el rebaño de Dios. Lo haces para la gloria de Dios. Lo haces porque amas a Dios, porque sabes que tienes toda una eternidad por delante de ti, esperándote con deseos y deleite muy por encima de todo lo que es pasajero y temporal aquí. Lo haces por Dios. Un hombre que tiene presente a Dios en su vida, un hombre que ama a Dios, llevará adelante con fidelidad esta tarea de cuidar al pueblo de Dios, cuidar las ovejas de Cristo, cuidar esas ovejas que me fueron dadas para cuidarla. Hermanos, ¿se imaginan que
alguno de nosotros le diéramos a alguien a cuidar nuestros hijos y le diríamos, mira, tengo que hacer un viaje muy urgente, te ruego que cuides a mis hijos o a mi hijo de determinada edad o una edad pequeña, y esta persona toma el compromiso, pero luego cuando volvemos, bueno, nos enteramos que nuestros hijos han pasado el peor momento de su vida por falta de cuidado de esa persona. Ahora, ¿cómo un hombre puede asumir la responsabilidad en una iglesia y perder de vista que su función no solamente es cuidar y amonestar al pueblo de Dios, sino que perder de vista que un día dará cuenta al Señor de señores, al pastor de pastores, sobre cómo cuidó y amonestó las iglesias de Cristo? El solo pensar eso me tiene que hacer temblar, pero también me tiene que hacer caer en el sentido de responsabilidad de la tarea que se me está pidiendo. Cuidar y amonestar las ovejas de Cristo por las que Él murió, por las que Él derramó su sangre. Por último, hermanos, dice versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Bueno, dice Pablo, esta tarea es imposible llevarla en nuestra fuerza. Esta tarea es imposible cumplirla en nuestras capacidades. Pero dice Pablo, yo, como ya les he anunciado, me voy a ir, voy a seguramente estar preso, seguramente no vamos a ver más el rostro los unos de los otros, seguramente no voy a tener la oportunidad para hablarnos acerca de las verdades, para darles consejo, para darle instrucción, pero de todas maneras, Pablo no está, pero yo os encomiendo a Dios. Bueno, el Señor dijo, ¿no? Mateo 28, yo estaré con vosotros siempre. Pablo podía estar preso, Pablo podría haber partido a la presencia de Dios, pero el Señor siempre está dispuesto para su pueblo. Y eso es lo que Pablo le está diciendo, yo os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Bueno, para esta tarea no podemos ignorar la necesidad de una dependencia a Dios, de una dependencia en oración a Dios. Debemos orar por todo lo que hacemos. Todo debe ser encomendado al cuidado, la guía y la dirección de Dios. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Nada puede sustituir la oración en el siervo de Dios. El hombre que la iglesia llame para esta tarea tiene que ser un hombre de oración, un hombre que está en total dependencia y comunión con Dios, un hombre que no confía en sí mismo, que no confía en sus capacidades, que no confía en su experiencia o en su conocimiento, un hombre que está constantemente encomendando las cosas a Dios. Dice Pablo, 1 Corintios 15:10, y por la gracia de Dios soy lo que soy. He trabajado mucho, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Dice Pablo, no soy yo, no es Pablo el gran apóstol, es Dios obrando a través de mí. Es un hombre simple, con dificultades, encomendando la tarea al Señor y obrando Él a través de este hombre. Bueno, de eso se trata. Debemos estar esperando que estos hombres que la iglesia llame al pastorado sean hombres que están dependiendo todo el tiempo de la gracia de Dios. Lo segundo que Pablo dice es acerca de la palabra, que ellos estén encomendándose a Dios y a la palabra de su gracia. Dice Hechos 6:4, versículo que mencionaba antes, dice, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es lo que Pablo está diciendo, nosotros no podemos descuidar esta tarea porque el obispo, el pastor debe ser un hombre de la palabra, un hombre que está arraigado, que está buceando todo el tiempo, constantemente en la verdad de Dios, porque es la verdad de Dios la que él tiene que comunicar con frescura, con claridad en cada enseñanza.
te encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Él le dijo, varones, hombres, los entrego al cuidado de Dios y a la dirección de la palabra. Nosotros debemos velar que estos hombres que van a ocupar esa función como obispo sean hombres de la palabra, sean hombres que constantemente están acudiendo a Dios en oración, están acudiendo a Dios por la instrucción y la iluminación de su palabra. Dice 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Estos hombres deben anhelar la palabra de Dios, no solamente para enseñar a otros, sino para nutrir su propia alma, su propio corazón con la verdad de Dios. Así como un niño desea la leche materna, el hombre de Dios debe desear la leche de Dios, la leche del cielo, la leche que es su palabra, para crecer constantemente en la verdad de Dios. La palabra de Dios los alimenta, la palabra de Dios lo hace crecer, la palabra de Dios le da firmeza, le da fe, le da seguridad, le da guía. Por eso ellos deben estar constantemente dedicándose a la tarea de la palabra de Dios. Un hombre que conoce a Dios y se empapa su mente y remoja su corazón constantemente en la palabra de Dios, no solamente va a comprender la palabra de Dios y su voluntad, sino que también tendrá resultados piadosos en su propia vida. Su propia vida, una vida que será teñida por la palabra de Dios. Un hombre que habla según la verdad de Dios, un hombre que guía según el consejo de Dios, un hombre que instruye según la verdad revelada de Dios. Esta realidad nos lleva a considerar la importancia de que estos hombres que Dios va a separar para guiar a su pueblo, a sus ovejas, no solamente conozcan a sus ovejas, sino que conozcan al Señor y su palabra para guiarlos a ellas constantemente. El ministerio pastoral es el pastoreo de las almas a la gloria. Es un trabajo sobrenatural. Es un trabajo que puede ser el trabajo más pesado en el planeta Tierra. No hay nada más importante que este trabajo, que conduzca al pueblo de Dios a conocer al Dios vivo y verdadero. Dijo Jonathan Edwards, este es un asunto, es un trabajo celestial, divino. El pastor debe conducirnos por medio de su trabajo, por medio de su enseñanza, a poder contemplar a Dios, a poder contemplar su palabra, a poder deleitarnos en las sabrosas abundancias de la palabra de Dios. Esa es la tarea. En la antigüedad, en el pueblo de Israel, las ovejas eran criadas, eran alimentadas, eran atendidas, rescatadas, cuidadas, sanadas, con un solo propósito, que en un momento más en su vida fueran ofrecidas en el altar para Dios. Esa era la tarea en el pueblo de Dios, criar un rebaño para luego sacar de ellos ovejas que sean llevadas al altar como una ofrenda viva a Dios. La finalidad de la tarea pastoral es similar a esta. Su meta final es guiar al pueblo de Dios a que se puedan ofrecer voluntariamente como un sacrificio vivo de servicio y adoración a Dios. Por eso necesitamos hombres que estén comprometidos, arraigados con la palabra de Dios. Jeremías 3:15 dice, entonces le daré pastores según mi corazón, que los apacienten con conocimiento y con inteligencia. Profeta Jeremías, Dios habla en otros libros también acerca de esos pastores que habían descuidado el rebaño. Dice, pero yo les daré un pastor, o le daré pastores según mi corazón, según el corazón de Dios. Esto es maravilloso, porque eso es lo que Dios espera de cada uno de los hombres que la iglesia llame
para llevar adelante este ministerio. Pastores que tengan un corazón similar al de Cristo. Que tengan un corazón que esté dispuesto a sacrificarse por las ovejas de su Señor. Que tengan un corazón que esté dispuesto a dar su tiempo, su instrucción, su consejo, de estar ahí buscando la oveja que está fría, la oveja desviada, la oveja que necesita contención, la oveja que necesita ser animada. Un pastor con el corazón de Dios es lo que necesitamos. Un pastor con el corazón de Dios es por lo que debemos orar cada día. Hermanos, esa es nuestra tarea. Que Dios levante a estos hombres en medio nuestro con ese corazón. Un corazón como el de Cristo, que amó a la iglesia. Un corazón como el de Cristo, que estuvo dispuesto a dar su vida hasta el último suspiro por su iglesia. El hombre que tiene ese corazón no solamente muestra a Cristo, sino que modela en sí mismo el Evangelio, modela en sí mismo la gracia de Dios. Eso es lo que esperamos. Claro, esto es un breve repaso, un mirar por arriba todo lo que el pasaje está diciendo, pero creo que es suficiente información para archivarla, considerarla, y cuando nos toque llamar a estos hombres para la tarea, podamos identificarlos a la luz de esta verdad. Hombres que cuidan de sí mismos, hombres que cuidan y protegen al rebaño, hombres que amonestan, instruyen al pueblo de Dios, hombres que anhelan instruir y guiar con la palabra de Dios a las ovejas de Cristo. Que el Señor nos permita ver esto en medio nuestro, para la gloria de su nombre. Amén. Oremos, hermanos. Señor, Padre, gracias te damos por este tiempo, por estas verdades que podemos considerar, son tan necesarias, tan útiles, tan urgentes en medio nuestro, que te pedimos, Padre, que tú te hagas presente y que estés levantando hombres con este corazón, con esa disposición, con esa entrega, Señor, con esa devoción por tu pueblo y por tu nombre. Señor, ¿quién es suficiente para este llamado? ¿Quién puede cumplir, Señor, a cabalidad o eficazmente este llamado como obispo, como pastor, como diácono? Ninguno de nosotros, Señor, ninguno de los hombres mortales en esta tierra puede llevar adelante eficazmente esta tarea. Pero sabemos que en tu gracia, en tu poder, tú capacitas a los hombres, tú los formas, Señor, en tu gracia para que puedan llevar adelante como debe llevarse este ministerio de servir y honrar a tu iglesia, a tus ovejas. Padre, tú sabes, estamos en este proceso, estamos considerando a algunos hermanos para esta tarea. Te pedimos que tú nos des la sabiduría, el discernimiento, la luz necesaria para, Señor, considerar si los hermanos están llevando adelante, si tienen este carácter, si tienen este corazón para servir a tu pueblo. Padre, bendice a tu iglesia con hombres, con corazones como el tuyo. Hombres que estén dispuestos a renunciar a todo para servir a tu iglesia. Hombres que estén dispuestos a dar su propia vida en servicio y sacrificio por tu iglesia, para la edificación de tu pueblo. Padre, te alabamos, te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.